que hoy pues seguimos dando seguimiento puntual al tema de la salud mental. Y gracias esta mañana, muchísimas gracias a la doctora Sarita Salgado Torres. La doctora Sarita Salgado Torres en Bienestar Emocional. Hoy, un tema muy importante, señales de intoxicación digital en niños y adolescentes. Quédese con nosotros. La doctora Sarita Salgado Torres es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Colima. Tiene su consultorio en Médica Norte Especialidades, es el consultorio número 20, Avenida Constitución 2141, 312-32-368-98. Pues suena un poquito fuerte, pero ¿cuáles son las señales de intoxicación digital en niños y adolescentes? ¿Cuáles serían? ¿Cómo nos damos cuenta? Muy buenos días, Max. Muchas gracias una vez más por la invitación. Pues desgraciadamente estamos de vacaciones y a veces no tenemos una rutina estructurada. Y por lo tal, muchas veces tenemos este gran riesgo de intoxicación digital. Como tal, no es un término que ya esté acuñado por las guías de clasificación de enfermedades, ni como tal dentro de los manuales diagnósticos. Sin embargo, es un fenómeno que está ocurriendo y que muchos padres relatan, ¿no? Como este patrón en donde hay un uso excesivo, desproporcionado y sostenido en el tiempo, en donde la intensidad de del consumo digital por parte de niños, niñas y adolescentes genera una dependencia increíble, de forma que deteriora obviamente el funcionamiento tanto social, físico, emocional. Y esta situación ha sido tan grave documentada porque las reacciones de violencia y agresividad que han tenido los menores han sido demasiado desbordadas y de alguna manera contra los padres, que son los que se supone que dan el permiso, ¿verdad? Este tipo de problemática está también observado a nivel neurobiológico, es decir, hay un circuito cerebral de recompensa que conocemos, que es el del, obviamente, la dopamina, que se activa ante estos estímulos digitales intensos. Cuando hacemos escroleo, estamos activando estos circuitos de recompensa. Y obviamente eso hace que se consuma de manera compulsiva, que no podamos parar, especialmente en los cerebros adolescentes, en donde son más vulnerables a este placer inmediato y con menor control de impulsos, ¿verdad? Este tema, bueno, debe llamarnos mucho a la reflexión a papá y a mamá. De hecho, ya se escucha a lo lejos el tema de la regulación, ahora ya por medio de una obligatoria regulación sobre el uso y consumo de los dispositivos. Llama mucho la atención, pero en edades tempranas no hay capacidad de los niños y de las niñas o de los adolescentes a regularse en el uso de los dispositivos. Exactamente, de hecho somos los padres los que tenemos que ayudarles, por ejemplo, a no cometer excesos, tanto en el consumo de azúcar como en el consumo de sustancias que obviamente sabemos que pueden ser perjudiciales, así como también el regular uso de pantallas. Digo, hasta por mandato presidencial ya está haciendo una preocupación, ¿no? Existen términos ya muy conocidos como la nomofobia, que es esta miedo irracional a no tener el celular y no tener acceso a internet, permanecer incomunicados. Esto puede provocar ansiedad, nerviosismo, angustia y desgraciadamente las etapas más problemáticas son de los 12 a los 15 años. Y esto pues es una alarma muy grave para nosotros porque finalmente estos adolescentes van a crecer con esta intensidad de información, esta infodemia le llaman, ¿no? Esta necesidad de tener mucha información y de miedo a perderse esa información o incluso esta sensación de perder el control, de no tener una red social porque creen que se están perdiendo de algo muy significativo, ¿no? Hoy hay otros trastornos ya como tal instaurados como el trastorno de videojuegos que desde el 2021 la clasificación internacional de las enfermedades de las enfermedades en general y en específico en el rubro de enfermedades mentales está catalogado como un trastorno. Es decir, algo que ya está impactando en el funcionamiento de niños, niñas y adolescentes. Entonces, la salud mental se puede volver muy vulnerable ante este tipo de situaciones. Ahora, ¿cuáles serían como que las señales para darnos cuenta que ya está habiendo una intoxicación como tal? Primero,
conductualmente descuidar actividades que son importantes para la vida diaria. Es decir, privarse de un buen sueño por estar conectados, no tener actividades que involucren nuestro autocuidado como la higiene personal, no lavarse los dientes, no bañarse, no tener esta atención con ir, no sé, al baño incluso, y cometer muchas situaciones pues peligrosas, ¿no? Precisamente por estar todo el tiempo sentados frente al monitor. Muchas veces los chicos dejan de comer bien o comen en exceso por no estar atentos a lo que están comiendo. Obviamente hay pérdida de interés por otras aficiones, hay uso excesivo desproporcionado que va incrementando. O sea, esto no es algo que se quede ahí, sino que si, no sé, tal vez utilizaba 8 horas, al siguiente día 9 y 10 y bueno, se puede incrementar tanto como el cerebro lo tolere, Así ¿no? es. Ahora, este proceso obviamente que también nos debe llamar la reflexión, porque ahorita que estamos en un periodo vacacional, pensamos que es inofensiva esta parte, sin embargo, no es tan inofensiva. O sea, eh, se puede salir de control. Exacto, y justo ocurre cuando sucede este síndrome de abstinencia. Es decir, cuando los padres intentan quitar el monitor, se puede tener una alteración grave en la conducta del chico, ¿no? Entonces puede haber conductas como agredir físicamente a los padres o incluso hacer la ley del hielo, no hablarles o no comer como forma de reclamo, ¿no? Entonces hay situaciones muy complejas porque los chicos realmente pierden la noción del tiempo, ni siquiera están como contemplando cuánto tiempo llevan o cuánto tiempo Se va. les hace poco siempre, y No, se les hace menos. incluso empiezan a mentir, ¿no? Me acabo de conectar, o sea, no, y muchas veces se levantan tempranísimo para iniciar cuando los padres están dormidos, entonces ni siquiera tienen noción de cuánto tiempo llevan ahí, ¿no? Sí, es terrible eso. Y entonces, Ahora, hay señales que son emocionales, que nos podrían dar así como que pauta de que está habiendo una intoxicación digital. ¿Cuáles son esas señales? Frustración cuando no se puede usar el dispositivo, acceder de manera no por placer, y eso es, cuando lo leí me impactó, o sea, no acceden por placer, sino para evitar el malestar de no estar conectados. O sea, ya es una adicción como tal, ya no es una conducta que los chicos accedan porque quieren, sino porque no pueden dejar de hacerlo. Y eso es muy, muy, muy peligroso. Obviamente hay irritabilidad si la conexión falla, si está lenta. Hay mucha agresividad cuando se prohíbe el acceso, lo que decíamos. Hay sentimientos de culpa y violencia en la familia que puede llegar a tener pues obviamente graves consecuencias. De lo que más se ha encontrado es el aislamiento prolongado que pueden tener estos chicos, que pues finalmente se desconectan de la sociedad por estar frente a un monitor. Hay cambios obviamente en la comunicación, se encierran en sí mismos y ya no tienen un diálogo con un alguien más, sino que solamente forman monólogos o incluso ya no tienen conexión con los otros. oye, esto pues, está mucho más preocupante de lo que parece. Sí, y bueno, ahorita en vacaciones no nos damos cuenta, pero digamos, en el ciclo escolar, pues Sí. obviamente encontramos muchísima falta de rendimiento académico. Y ahora, imagínense ahorita, si se da un descontrol en este momento en vacaciones, cuando regresen a clases va a ser mucho más complicado, porque van a tener ahora dos momentos, estar en clases y no estar en clases. O sea, el Exactamente. pensamiento va a estar en otra parte. Exacto, hay un síndrome que a mí me sorprendió mucho leer, que se llama el síndrome del pensamiento acelerado. Es un síndrome que nos ayuda, digamos así, pensar una velocidad de procesamiento alta, pero no nos permite tomar atención a los detalles. Y eso nos hace, obviamente, cometer muchos errores por descuido, no poner atención, incluso no estar presentes. Estamos en una conversación, pero estamos en otro lado, ¿no? Entonces, esa es una situación muy grave. Este síndrome de pensamiento acelerado se puede dar en personas que tienen ansiedad, pero también en personas que están completamente intoxicadas digitalmente, ¿no? Entonces, yo sé que es complejo porque vivimos muy, Sí, muy al fíjate. pendiente de la tecnología y no es mala. Realmente la tecnología es una red increíble de conexión para personas que estamos en espacios diversos, ¿no? Y para congeniar en algunas formas, ¿no? Sin embargo, cuando la tecnología no se usa a nuestro favor, ya nos está rebasando, Sí. ¿no?
Es un tema complicado. Pero me llama mucho la atención que los niños y las niñas, en cuanto se ponen en contacto con otro tipo de actividades, Ujú. automáticamente se sienten diferentes. No sé si lo han Exacto. notado ahorita, hay que checarlo. Aquellos que están yendo a los cursos de verano, llegan y no tienen necesidad de tener el dispositivo. Solamente es un momento. Hay que empezar a tener ese tipo de actividades, ¿no? Y yo decía, Exacto. por ejemplo, hay que utilizar como herramienta, por ejemplo, pues hay aplicaciones de inglés, de italiano, de Ujú. matemáticas. O sea, hay que darles una, A nuestro favor. a nuestro favor. Esa es la parte muy interesante de hacer las dinámicas, ¿no? Pero cuando ya está instaurada la Ujú, ya, intoxicación, las recomendaciones muy puntuales son, primero que nada, ok. reducción gradual, nunca abrupta del tiempo de pantalla, siempre acompañado con un adulto, porque el chico no tiene conciencia de que pasó 10 horas, 8 horas Sí es. en la pantalla. La reducción va a ser poco a poco. Si fueron 8, al siguiente día 6 y siempre acompañados. Va a sonar el alarma y eso es que terminó el tiempo. No, pero por favor, no. Vamos a hacer un trabajo en conjunto. Tenemos que educar a nuestros hijos referente a eso. La segunda es poner límites de tiempo y contenido supervisado. Yo sé que es bien fácil engancharnos con contenidos que da risa, Ujú, pero eso a veces que da risa puede llegar a ser lesivo incluso para los chicos porque son ideas que les dan de cómo hacer daño a los otros y reírse acerca de eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los sí. contenidos que consumen. Nada es inofensivo si no lo compartimos con el otro, sobre todo una mente de un adulto que tenga el juicio, sobre todo como para parar este tipo de situaciones. La tercera recomendación es alfabetización digital. Digo, desde los adultos, conocer que existe el ciberacoso, conocer que existe la exposición a contenidos inapropiados, hablamos específicamente de pornografía, Ujú. terror, violencia, drama, porque ahora ya hemos estado encontrando muchos dramas Sí, coreanos que son sí. perjudiciales. Obviamente ayudarles a hablarles de las redes sociales. Esto de compararnos con el otro, sobre todo en la adolescencia, es un tema muy delicado. La cuarta recomendación sería un acompañamiento familiar activo. Eso quiere decir que configuremos nuestros dispositivos en común, es decir, a ver, hijo, consumías 8, la siguiente no sé, semana hacemos una prueba de que un día 6, el otro día 5, pero de manera negociada. Sí. O sea, no solamente, Conscientes. exacto, digamos como para hacerle ver que puede tener un efecto positivo. Y la quinta, obviamente, tener actividades alternativas, que como bien lo decías tú, que cuando los chicos se dan cuenta que pueden tener también otros, digamos, fuentes de placer, no Sí. tan a corto plazo, pero sí de una manera saludable, pueden llegar a tener. La siguiente sería vigilar. Si los chicos están teniendo cambios en el comportamiento tras el uso de dispositivos, esto es riesgoso. Y la séptima, enfocar lo educativo y preventivo. Esto sí, pues le toca a nivel institucional a todas las escuelas crear programas formativos especializados en atención y prevención de conductas adictivas digitales, ¿verdad? Que es difícil, pero vamos empezando como padres, ¿no? Conductas adictivas digitales. Sí, Bien sí. importantes. Tenemos que educarnos Claro. también como adultos, ¿verdad? Así es. Y poner ejemplo, ¿no? Así es, Exacto. ser ejemplo. Doctora, pues nos dejas mucha tarea muy importante. He estado haciendo algunas anotaciones. La entrevista va a quedar, quienes están apenas conectándose, va a quedar en plataformas a través de La Mejor, a través de 92.5 Noticias, por supuesto, a través de Max Cortés Press. Agradecerte siempre la gentileza y la generosidad que te caracteriza para tener esta sección, Bienestar Emocional con la doctora Sarita Salgado Torres. Ella tiene su consultorio número 20, en Avenida Constitución 2141, Colonia Puertas del Sol. Está en la Médica Norte Especialidades, Ujú, este edificio que está ahí. exactamente. Y 312-32-368-98. La doctora Sarita Salgado es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudio de la Universidad de Colima. Qué gusto. Igualmente, muchísimas Buen día. gracias. Feliz fin de semana. Vamos a la pausa, regresamos con la recta final.